Hola, bienvenidos a este canal. Mucho gusto, mi nombre es Caterine González y el día de hoy voy a explicar cómo corregir este pliegue que se forma en la parte de la sisa y voy a enseñarles dos formas de hacerlo. Entonces aquí ya tengo el trazo básico de blusa. Como en este trazo en el que voy a hacer esta corrección lo voy a usar para una camisa, voy a bajar 3 centímetros en la sisa para darle una holgura en la sisa, pero este ajuste o estos centímetros que estoy bajando en la sisa no se deben hacer para corregir este defecto en la prenda. Lo estoy haciendo únicamente porque este trazo lo voy a usar en una camisa manga larga. Para corregir este defecto, lo único que se debe hacer es trazar una pinza en dirección a la curva de la sisa. Esta pinza se puede hacer desde 1 centímetro, 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros aproximadamente, y en este trazo la hice de 2 centímetros. Es una pinza de asentamiento que nombré hace mucho tiempo en uno de los videos anteriores, y esta pinza de asentamiento es para que precisamente esa parte quede más pegadita al cuerpo. Esta pinza se puede hacer en cualquier tipo de prenda, ya sea manga larga o manga sisa. Entonces, como este trazo lo voy a ocupar para una camisa, voy a hacerle los otros ajustes, pero dichos ajustes no los voy a explicar, ya que este tutorial se trata solamente de esta corrección de la sisa. Aquí lo que hago es doblar la pinza y cerrarla de esta forma, pegando dicha pinza para eliminarla en la sisa. Hay que tener en cuenta que estos 2 centímetros que se están cerrando con esta pinza de la sisa, se están eliminando 2 centímetros de la amplitud del contorno de sisa. Entonces hay que rectificar o verificar si la amplitud del contorno de la sisa, es decir, la sisa delantera más la sisa espalda, no le vaya a quedar pequeña por la reducción de estos 2 centímetros. Aquí, al cerrar esta pinza, queda como una bolsita en dirección al busto. Y vamos a ver cómo trazamos en la tela con esa bolsita. En la parte de la curva de sisa debo corregir esta curva para que no quede como un pico. Ahora lo que estoy haciendo es eliminar lo que bajé en la sisa, pero recuerde que esto que he bajado en la sisa no se debe hacer para eliminar dicho defecto en la prenda. Yo lo estoy haciendo es porque voy a hacer un trazo de manga larga y necesito darle una buena amplitud a mi sisa. ¿Cómo hacemos para trazar en la tela si este trazo tiene como una bolsita, no quedó plano? Lo que voy a hacer es acomodar la tela que voy a ocupar para esta blusa. Voy a hacerle un doblez para que esta tela quede bien acomodada. Debo medir que en esta parte inferior tenga la misma distancia que en la parte superior. Si por ejemplo aquí mide 50 centímetros, en esta otra parte también debe medir 50 centímetros para que quede bien ubicado el trazo en la tela y podamos acomodar bien el hilo de tela. Entonces, como vemos acá, queda una bolsita. Lo que yo hago es esto: acomodo unos retacitos de tela así.
y estos retacitos los acomodo debajo de la tela en la parte donde queda la bolsita en el trazo. Y debo acomodar muy bien la tela de manera que no queden arrugas, sino que trate de quedar lo más plano posible o lo más lisa posible en la tela y no vaya a quedar tanta arruga en un solo punto. De esta manera se ve el relieve de la tela que he puesto en la parte inferior. Y acomodo muy bien la tela, ubico el trazo entonces de manera que la bolsita que se forma en mi trazo quede en la parte que quedó los retacitos de tela. Acomodo muy bien, tratando de que el trazo quede lo más pegadito a la tela, que no vaya a quedar más levantado de lo necesario, es decir, más levantado de lo que el trazo me está indicando. Voy a trazar ya en la tela y hacer el despiece. Para el hilo de tela ubico el centro frente como guía. Entonces este centro frente como una línea paralela a este corte de la tela. De esta manera ya quedaría esa reducción de la pinza en la sisa de los 2 centímetros. Recuerde que esta pinza se hace de 1 centímetro o 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros dependiendo del tipo de pliegue que se forme en su trazo. La segunda forma de hacerlo es, si su pinza de costado no es mayor a 5 centímetros, entonces se puede abrir esta pinza y automáticamente la pinza de la sisa se traslada a la pinza de costado. Tenga en cuenta que esta pinza de costado no debe ser superior a 5 centímetros porque si por ejemplo llega a ser de 6 centímetros y al trasladarse la pinza de la sisa, en total esta pinza quedaría de 8 centímetros, quedaría demasiado grande. Si es inferior a 5 centímetros puede hacerlo de esta manera, abriendo la pinza de costado y voy a colocarle aquí un trozo de papel para recuperar este espacio. Doblo en el costado así y luego corto para formar esta nueva pinza. Esta nueva pinza da la medida de diferencia de talle más esos 2 centímetros que se trasladaron automáticamente al hacer el corte en el centro. De esta forma el trazo quedaría totalmente plano y se puede pasar a trazar en la tela sin ningún problema. Si la pinza de costado es demasiado grande, entonces les recomiendo la primera opción, que no hay que hacer corte en la pinza de costado y por ende pues dicha pinza no se va a ampliar. Hago lo mismo, trazo en la tela, ubico el centro frente de la prenda con el orillo de la tela, mido que en este doblez de la misma distancia de esta parte, en esta parte superior de la misma distancia que en la parte inferior. Esto es para que la tela o la prenda al trazarla no vaya a quedar torcida y quede bien al hilo de tela. Lo que hago es hacer el despiece en la tela y a la hora de la costura es solamente coser normal la pinza de costado y las demás costuras tanto en hombro, costados, y el diseño de su prenda lleva mangas, hace todo el proceso normal. Esta es la opción número 1, la cual fue en donde coloqué ese trozo de tela debajo de la tela.
esta es la segunda opción donde abrí la pinza y dicha pinza pues quedó un poquito más grande. En mi opinión me gusta más la primera opción. Con la primera opción se corrige de igual forma la sisa, no es necesario ampliar la pinza de costado y causa el mismo efecto, el cual es corregir dicho pliegue en la sisa. También quiero aclarar en este tutorial que los trazos básicos yo no les hago ningún tipo de ajustes, ni pinzas de asentamientos, ni aumentos de costura, ni correcciones, ni nada. Cada corrección se va haciendo de acuerdo al tipo de prenda que se vaya a realizar. De lo contrario, no le hago ningún tipo de ajuste. Por eso esos trazos, por lo menos el trazo de la opción 1 y la opción 2 quedaron con ese pliegue. Pero en la opción 3 podemos ver que dicho pliegue pues no es tan notorio. De todas formas, la idea o el propósito de los trazos anteriores es que puedan ver cómo queda un trazo básico, pero sin necesidad de que yo tenga que hacerle ningún tipo de ajustes, solamente que puedan ver cómo queda el trazo con sus defectos o con los detalles que se le puedan ver sin que yo tenga que hacerle ningún tipo de ajuste de nada. La idea es que puedan ver bien el trazo plano tal cual como queda. Por eso no le he hecho ningún tipo de ajustes. Este es el primer ajuste o la primera explicación que doy sobre un defecto en un trazo básico. Este defecto ocurre muchísimo en muchos trazos, entonces de esta manera lo pueden corregir. Pasando al segundo tema, respecto a mi opinión sobre los tres trazos o las tres opciones de trazo básico. La opción número 1 es súper fácil de hacer, menos medidas y menos pasos para realizar dicho trazo, pero como podemos ver en la sisa se forma bastante ese tema del pliegue, entonces hay que hacer este tipo de ajustes. En el trazo número 2 hay una mejora en ese efecto, pero obviamente siempre digo que a un básico se le hacen los ajustes siempre de acuerdo al tipo de prenda a realizar. Siempre que se va a hacer un diseño nuevo, al usar el básico se le empiezan a hacer los ajustes que necesite para dicha prenda. Ahora en el trazo número 3, esta opción me gusta mucho porque resulta que este trazo da muy exacto al tipo de cuerpo sea cual sea, en cuanto a la exactitud de las medidas del hombro, del ancho pecho, del contorno de sisa. En cuanto al escote, me gusta mucho este trazo porque da más exactitud en cuanto al tipo de cuerpo. En el trazo número 1 vemos que la parte del desboque de la sisa es mucho más amplio, pero siempre esa medida va a variar de acuerdo a qué, de acuerdo a su ancho de espalda. Entonces siempre esta medida de el desboque de la sisa va a quedar de acuerdo a su ancho de espalda. En este trazo, en esta opción número 2, lo que da esa medida es el talle. Entre más pequeño el talle, va a ser más pequeña la boca de sisa. En el trazo número 1 es entre más ancha la espalda, más grande va a ser el desboque o la abertura de sisa, porque esta abertura la da la medida de ancho de espalda. Y en la opción número 2, esta medida de desboque o de abertura de sisa la da de acuerdo al talle. Entre más grande el talle, más grande va a ser la abertura o el tamaño de la sisa. Y la opción número 3 pues simplemente va a dar de acuerdo a la medida de su contorno de sisa. Tenga precaución al tomar la medida en el contorno de la sisa. Por ejemplo, en mi caso, mi ancho de espalda es de 40 centímetros y mi contorno de brazo para mangas, no estoy hablando del contorno de sisa, sino el contorno de mi brazo, es de 37 centímetros, que también es bastante grande. Y mi contorno de sisa da 46 centímetros sin ningún tipo de holgura ni amplitud. Si por ejemplo su talla es una talla S, entonces asimismo su contorno de sisa debe ser, pero si su talla por ejemplo es una XL
o doble XL. Entonces asimismo va verificando su contorno de sisa. La idea es que podamos tomar bien nuestras medidas y rectificar dichas medidas y que nuestros trazos al final queden de acuerdo a esas medidas. Ahora, para finalizar, aclaro que voy a empezar a trabajar con la opción número 3, pero puede trabajar con cualquier trazo que tengan básico, ya sea una de las 3 opciones que expliqué o algún trazo que ya hayan probado y que les funcione. Entonces, solamente para aclarar, voy a trabajar con el trazo número 3, ya que se ajusta más a mis medidas en todo sentido. Entonces, de todas formas, voy a explicar en caso de que quieran usar otro tipo de trazos, les explicaría qué tipo de ajustes pueden hacerle, ya que por lo general los otros trazos tienen más desboque o más amplitud en el contorno de sisa. También en la parte del escote o del cuello, aclaro que cuando usamos, por ejemplo, 1/6 del contorno de cuello, esa medida es bastante justa. Quiere decir que esa medida nos va a dar muy exacta de nuestro contorno de cuello sin ningún desahogo ni holgura. Pero al usar 1/5 del contorno de cuello en la parte del escote queda con una amplitud de holgura. Por lo tanto, si por ejemplo vamos a trazar una blusa camisera como la que les mostré en este tutorial, en este caso no necesitaría darle como ese desahogo. Solamente tendría que aumentarle 1 centímetro de costura. Pero si por ejemplo usamos 1/6 del contorno de cuello, entonces sería ideal bajarle 1 centímetro para que no nos quede tan ajustado en la parte del cuello. Pues esa ha sido la opinión de estos 3 trazos, y respecto al ajuste de la parte de la sisa, que ha sido lo que más me han preguntado, espero que este ajuste les sirva para sus trazos, para sus diseños. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Invitación especial a que te suscribas al canal. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial.